La noticia de la muerte de Fidel Castro llegaba siempre, cada tanto, en algún momento en las redacciones llegaba la noticia, en Twitter circulaba, es decir, fue noticia falsa muchas veces. Hoy finalmente, como dijo al final de su crónica Manuel Vicente en el diario El País, finalmente es verdad, así lo anunciaba su hermano Raúl Castro anoche. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. ¿Cuántas veces, Jorge Elías, recibiste la noticia de la muerte de Fidel Castro en estos años de periodismo? En especial desde 2006, es decir, de los últimos 10 años evidentemente se ha dicho mucho, inclusive cuando no aparecía en fotos o no aparecía en videos, esto porque recibía mandatarios extranjeros con ese jogging típico justamente del equipo deportivo cubano. Bueno, en ese momento decían, bueno, pero hace 2 o 3 meses que no aparece, ¿dónde está el comandante? Y de repente aparecía a través del periódico Granma, que es el periódico del Partido Comunista Cubano. Ahora, estarán preparadas ya hace rato lo que tiene que ver con los funerales de Fidel. Esto justamente, si nosotros recibíamos esa información todo el tiempo, evidentemente en Cuba también tendrían ya todo preparado, ¿no? Está todo previsto por ceremonial de Estado. En este caso, los restos serán cremados hoy. Esta fue su voluntad. 9 días de duelo nacional, una caravana de 4 días que concluirá en Santiago de Cuba. Es decir, su lugar natal, su provincia, allí concluirá esto con las cenizas, desde luego, y hay que ver también la cuestión de mandatarios extranjeros. Si hay visitas, por lo pronto, como ha comentado José, y como hemos visto a lo largo de la jornada, ha habido expresiones de parte de mandatarios de todo el mundo, pero no se sabe si en las exequias estarán presentes. Natalia, naciste en Cuba. Así es, en tiempos de Fidel y sobre todo en una época en que aún no se sabía si el Che Guevara estaba vivo o no. Así que nací en una época en donde aún existía esa dupla, pero ya comenzaba a desaparecer el trío porque Fidel quedaría solo, encumbrado en el poder desde el que él era primer ministro, desde 1959 hasta el 76, y luego se alza con el poder absoluto de Cuba en la medida en que queda a cargo de la mayoría de los primeros cargos de la República y, bueno, con el Partido Comunista como primario y único en la vida política de los cubanos, pero en una época donde los cubanos creían mucho, había moral, dignidad y obviamente una gran grieta porque muchos se habían ido hacia los 60, acuérdense de la operación Peter Pan y demás. Cuba ya empezaba a sufrir la división de los cubanos en ese momento, principalmente entre Miami, Nueva York y la isla. Con el tiempo vendría Europa como lugar de exilio, pero en esos momentos era muy polarizado entre un lado y otro del Caribe, ¿no? Veíamos imágenes también de celebraciones, digamos. No solo hay duelos, sino hay celebraciones justamente en esta gente que mencionaba recién Natalia. Sí, se veía en la Little Havana en Miami gente que festejaba. Efectivamente, uno puede estar en contra o a favor, pero es difícil ser indiferente frente a Fidel. Seguramente fue el último gran líder del siglo XX. El volumen político, el espesor político que ocupaba Fidel Castro en la historia de los últimos 50 años de América Latina no lo ocupó ningún líder, hasta desde mi punto de vista Chávez, que era un líder más del siglo XXI que del siglo XX. Sí, digamos, también la cantidad de años en donde su estuvo presencia... casi 5 décadas al frente de Cuba, y uno de los últimos líderes
uno diría del mundo, capaces de hacer hazañas, digamos, ¿no? De bajar a Sierra Maestra, de repeler la invasión norteamericana en Bahía de Cochinos, de construir el socialismo, una patria socialista a no sé cuántas millas de Miami. Quiero decir, era algo que por el momento del mundo que le tocó ocupar, por el momento histórico en el que le tocó ser protagonista, pudo hacer una serie de cosas que ya nadie puede hacer simplemente porque estamos en otro momento Estamos histórico. viendo justamente, mientras habla José, imágenes de Miami. Y Raúl, bueno, estamos... como dice José, es difícil mantenerse indiferente, definitivamente, y más allá de que fuera un hombre muy grande y que ya muchas veces se había anunciado su muerte, bueno, finalmente llegó. Y un hombre que deja, además de esta referencia ineludible para América Latina, deja su pensamiento, porque lo expresó y fue transformándose a lo largo del tiempo este pensamiento, ¿no? No solo en el poder hasta el año 2006, sino posteriormente estos últimos 10 años donde cada tanto aparecía un escrito de él, tomando temas de actualidad. De interés internacional incluso, ¿no? En general era más dedicado a interés internacional y debates internacionales donde se metían con el tema del tema del clima, la discusión del clima, temas tecnológicos. En los últimos años aportó mucho a una mirada a lo que fue la crisis económica de Estados Unidos y se permitió hacer aportes importantes y observaciones que uno no leía en otros autores. No es que tomaba, copiaba o elegía a quién citar. Entonces, en ese aspecto me parece que ha sido un importante al pensamiento político muy trascendente en estos años y seguramente a muchos le llegó el momento de leerlo o volver a leerlo. Bueno, lo que pasa, lo que dice Raúl es interesante. En general no hay tantos políticos tan cultos, y esto independientemente de lo que uno piense en materia política. Tal vez en alguna época había, uno podría pensar en Churchill, pero en la actualidad había una relación entre praxis y pensamiento, digamos, entre política, entre acción concreta y pensamiento en Fidel Castro, que uno no encuentra en otros políticos hoy. Tal vez en Chávez, desde mi punto de vista, aunque menos letrado. No, menos cool. Yo diría que era bastante menos en ese sentido preparado, porque incluso tuvo mucho de autodidacta. Chávez tenía una formación más desordenada que la de Chávez, que considera a Fidel Castro un padre político neto. En realidad, él siempre confesó que empieza a leer libros durante su detención tras su fallido golpe de Estado de los 90, de 1992. Y él entra a la vida de los libros, incluso a su formación política claramente de izquierda a partir de ese momento. Él había tenido el padre de unos amigos, Chávez, digo, ¿no? Pero no era esta educación formal que recibió Fidel con los jesuitas previamente. La historia me absolverá, que es el libro que escribe estando en prisión Fidel, es una prueba. Es decir, no hay preso político que en este momento escriba un libro estando en prisión para decir que la historia lo va a absolver. Y en este caso sí lo hizo. Digamos que también pensar en la cantidad de años que estuvo, la cantidad de cosas que vio, la cantidad de movimientos dentro del propio país, de la propia isla que lideró y que siguió viendo de costado. Todo lo que vio en relación a las eras diferentes que fueron terminando en el mundo, porque con él también termina una era, 11 presidentes de los Estados Unidos, entre ellos Kennedy, Richard Nixon, con quien se encontró, Carter, Reagan, con Bill Clinton, que hubo un intento fallido de acercamiento a través del diálogo que terminó con la Helms-Burton y demás, que reforzó el embargo de los Estados Unidos hacia la isla. No pudo ver el final del embargo. No lo vio. ¿No, Raúl? Inclusive durante la visita que en 2016, ¿no? Fue la visita de Obama a... Marzo de 2010, de este año. De este año, que fue con un gesto Obama bueno, somos vecinos, amigos, familiares casi, olvidemos el pasado. Recibió como respuesta una muy dura reprimenda de Fidel Castro, que escribió un artículo donde le dijo, este país no olvida el pasado, son casi 60 años de embargo, con mucho sufrimiento y muchos atentados y muchas muertes que nosotros vamos a seguir reivindicando. Hay un pasado que Obama no está reconociendo. No depende del presidente de los Estados Unidos, es una ley del Congreso y es el Congreso el que deba derogarla. 629 intentos de atentado documentados contra la vida de Fidel Castro, de todas las formas posibles. Intentaron envenenar el helado. Murió muchas veces antes. Yo tengo un poquito más, 638 según 638, bueno, tenemos una discrepancia con los números. Van a hacer una competencia por los números, por los intentos de asesinato.